Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde voy a enseñar lo más importante para domesticar periquitos paso a paso en solo 5 minutos. Sin más, empezamos. ¿Tu periquito se asusta cuando limpias su jaula o cuando entras la mano para echarle de comer? ¿Quieres que tu periquito confíe en ti y se suba a tu dedo? Pues ten paciencia y sigue estos pasos. El primer paso que debes seguir para que tu periquito confíe en ti y no se asuste de tu presencia es establecer una rutina diaria a la hora de limpiar la jaula, de colocarle el agua fresca y la comida. Intenta alimentarlos y limpiarlos a la misma hora todos los días, puesto que las citácidas son aves muy inteligentes que son capaces de recordar rutinas y comportamientos, lo que te ayudará a que se sienta más cómodo y seguro al saber qué es lo que vas a hacer al acercarte a él. En segundo lugar, está comprobado que hablar en un tono calmado y suave transmite tranquilidad a todos los animales e incluso a las aves, por lo que es recomendable acercarse a la jaula regularmente y hablarle a los periquitos para que se acostumbren a nosotros y vayamos creando poco a poco un vínculo de conexión, ya que los periquitos sentirán curiosidad, prestarán atención e irán reconociendo nuestra voz. Las golosinas o cualquier alimento que le encante a tu periquito es una forma muy fácil y rápida que te ayudará a ganarte su confianza, por lo que puedes ofrecerles frutas y verduras frescas como la manzana, la zanahoria o la lechuga, o semillas apetecibles como el mijo, el panizo en rama o las pipas que les encantan a todos los periquitos. Puedes comenzar mostrándoselo en tu mano para que ellos vean lo que le vas a ofrecer y posteriormente introducírselo en su jaula lentamente para que ellos vayan perdiendo el miedo a tu mano y te vayan viendo como un amigo que les da su comida favorita. Una vez que los periquitos ya te reconocen y no se asustan cuando te ven o cuando entras la mano en la jaula, puedes comenzar a ofrecerles su comida favorita en tu mano para conseguir que estén totalmente cómodos. Lo ideal es ofrecerle un trozo de panizo en rama o pipas con los dedos y posteriormente, cuando se vayan acostumbrando a comerlo directamente de la mano, puedes empezar a colocar el dedo índice como si fuera una percha o posadero para que se posen sobre él. Al principio te costará un poco, aunque esto depende del carácter del periquito, pero si le acercas el dedo lentamente a su abdomen, se acabará acostumbrando y asociará ese gesto a subirse a tu dedo para comer alguna golosina. Por aquí arriba y debajo en comentarios fijados, te dejo otro vídeo que vimos en el canal, en el que explico 7 trucos para domesticar periquitos que solemos utilizar los criadores para acelerar el proceso de domesticación, por si aún no lo has visto y le quieres echar un vistazo. Cuando hayamos conseguido que nuestros periquitos confíen en nosotros, porque veamos que no se asustan cuando nos acercamos a ellos o cuando metemos la mano en su jaula, sería conveniente, si lo deseamos, sacarlos fuera de la jaula para que exploren el entorno y para que puedan tener una interacción más fuerte con nosotros. Lo ideal es sacarlo en la misma habitación donde tienen su jaula para que ellos ya conozcan el entorno y se vayan familiarizando con los diferentes objetos, muebles, mesas y demás cosas que tengamos para evitar que se asusten y revoloten a lo loco. Tenemos que asegurarnos muy bien de que el lugar es seguro para ellos para prevenir cualquier tipo de accidente, por lo que es recomendable cerrar puertas y ventanas e intentar tapar los cristales, ya que ellos no los pueden apreciar y pueden llegar a chocarse. A la hora de sacarlos de su jaula no los debemos forzar, porque le podremos causar estrés y lo verán como algo negativo. Simplemente tendremos que abrirle la puerta de la jaula y comenzaremos a llamarlos, o le colocaremos la mano con el dedo para que se suba y de esta forma le estamos invitando a salir. Te recomiendo que cuando el periquito haya salido de su jaula te quedes sentado en una silla tranquilo y que no lo persigas por toda la habitación, porque al principio estará asustado al ser su primera vez en el exterior y tendrá que familiarizarse con el entorno. A medida que vaya conociendo el lugar, irá interactuando con los objetos y con nosotros y se sentirá más cómodo y querrá salir a diario. Y además, debes tener en cuenta que para volver a introducirlo de nuevo en su jaula no hay que perseguirlos por toda la habitación y asustarlos, sino que lo que tenemos que hacer es colocarle el dedo para que se suba y acercarlo a su jaula, o introducirle golosinas en la jaula para que las vean y aprendan a irse directamente, ya que ellos se sienten más seguros en sus jaulas porque al fin y al cabo es su hogar. Por otro lado, los periquitos son muy inteligentes a pesar de su tamaño y pueden aprender comandos simples, por lo que si quieres puedes enseñarles a hacer algunas cosas con comandos cortos, para que de esta manera vayan asociando esas palabras a determinadas acciones que finalmente serán recompensadas con un premio. Por ejemplo, puedes usar un comando como ven o sube, acompañado del gesto del dedo, cuando los llames para que se acerquen o se posen en tu dedo, y una vez que lo hagan recompensarlos con su golosina favorita. Por último, la paciencia es la madre de la ciencia y es la clave para conseguir adiestrar a nuestros periquitos y educarlos, ya que hay algunos periquitos que son más tranquilos que otros y tienen conductas diferentes, por lo que hay algunos periquitos que pueden llegar a aprender más rápido que otros.
por lo que debes tenerlo en cuenta, y además durante todo este proceso de domesticación que he ido comentando, nunca los debes estresar, forzar e intentar acelerar el proceso, porque puede generarles miedo y desconfianza y ser completamente contraproducente. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo con tus amigos, suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos, por aquí te dejo más vídeos interesantes sobre periquitos y como siempre te espero en el próximo vídeo.